Mi nombre es Valeria, tengo 34 años, manos que ya olvidaron cómo es tener la piel suave y un corazón que dejó de latir bien el día en que enterré a mi Antonio hace 2 años. 2 años y 4 meses, para ser exacta. No es que contar los días cambie algo, pero uno los cuenta de todas formas. Es el modo que tiene el dolor de no dejar escapar la memoria. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Nos encanta saber de dónde viene nuestra comunidad. Dale like si la historia te llegó al corazón. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Publicamos cada semana. Tu apoyo hace posible que sigamos contando historias como esta. Gracias por estar aquí. Vivía en un pedazo de tierra seca en el interior de Salta, en la frontera con Jujuy, donde el suelo se agrieta como boca de viejo y el sol parece tenerle rabia a la gente. Mi marido murió de una manera absurda, de esas que uno pasa años pensando si hubiera hecho algo diferente. Fue mordida de víbora, una yarará que él ni siquiera vio cuando fue a arreglar el cerco allá al fondo. Cuando llegó a casa, la pierna ya estaba morada, hinchada y sudaba frío, mojándose la camisa entera. Lo llevé al pueblo en carreta, 12 kilómetros de camino de tierra, con él quejándose en voz baja, tratando de no asustarme, pero yo ya estaba asustada, ya sabía. Murió antes de que saliera el sol, en la clínica San Martín de Romero, apretando mi mano y pidiendo perdón. ¿Perdón por qué? Nunca lo entendí. Tal vez por dejarme sola, tal vez por no haber podido quedarse. Después de que se fue, la vida se convirtió en una caída sin fin. La tierra que cuidábamos era arrendada. Sin Antonio, el dueño no quiso renovar el contrato. Dijo que una mujer sola no puede con el campo, y tal vez tenía razón, porque yo apenas podía conmigo misma. Volví a la casa de mi madre, que ya estaba vieja y cansada, y traje conmigo a mis 2 hermanos menores, Sofía, de 15 años, y Pedrito, de 11. Mi padre había muerto hacía tiempo y nos apretábamos en una casa de 3 habitaciones con goteras, cocina a leña y comida que iba desapareciendo del plato semana tras semana. La sequía de ese año fue de las bravas, de esas que matan el ganado, secan el pozo y hacen menguar la esperanza. Comíamos harina con huevo cuando había, después solo harina. Después ni eso. Sofía dejó de menstruar. Pedrito se quedó con los ojos hundidos, la barriga hinchada, las piernas flacas como ramas secas. Mi madre rezaba el rosario todos los días, pero hasta el rezo empezó a salir débil, cansado, como si Dios también estuviera demasiado lejos para escuchar. Fue entonces cuando el nombre de Sebastián Fuentes empezó a aparecer en las conversas. Lo oí mencionar por primera vez en la feria de Villa Unión, cuando fui a intentar vender unos bordados que mi madre todavía hacía. Una señora con pañuelo en la cabeza, de esas que conocen a todo el mundo, me jaló del brazo y me dijo en voz baja: «Chica, eres viuda, ¿verdad?». Confirmé, sin entender bien. «Hay un hacendado por los lados de Santa Rita del Salado que está buscando mujer. Hombre serio. Viudo también, tiene ganado, tiene buena casa, no quiere muchacha joven, quiere una mujer que sepa lo que es la lucha». Lo dijo mirándome con una mezcla de lástima y pragmatismo, como quien ofrece la última tabla a alguien que se está ahogando. «Pero él no quiere un matrimonio de verdad que se sepa», continuó, bajando aún más la voz. «Quiere a alguien que cuide la casa y al niño que tiene. Dice que su corazón murió con la primera mujer, pero paga bien. Da comida, da techo, y si tienes familia que necesita, él ayuda también». Volví a casa con eso martillando en la cabeza. Matrimonio. No por amor, por comida, por sobrevivencia, por desesperación. Hablé con mi madre esa noche. Ella lloró, pero no trató de detenerme. El hambre le había robado el derecho a ser orgullosa. Sofía me abrazó y dijo que todo iba a estar bien. Pero vi en sus ojos que ella sabía. Nada iba a estar bien. Solo iba a conseguir que no muriéramos. 3 días después, un hombre llegó a nuestra puerta.
flaco, moreno, con sombrero de cuero y mirada cansada. Dijo que venía de parte de Sebastián, que él había aceptado mi propuesta que yo ni había hecho del todo, pero de la que aquella señora se había encargado de llevar. Él manda decir que el casamiento es el próximo viernes, en la capilla de Santa Lucía. Si acepta, manda avisar. Si no, él entiende. Acepté no porque quisiera, sino porque Pedrito tenía fiebre y no teníamos ni dinero para remedios. El jueves arreglé mi poca ropa en una bolsa de tela. Me puse el vestido azul que usé en el casamiento con Antonio, el único presentable que tenía. Mi madre me peinó, me trenzó el cabello y lo sujetó con una cinta descolorida. No hablamos casi nada. ¿Qué había que decir? El viernes por la mañana, el mismo hombre volvió con una camioneta vieja. Me llevó junto a mi madre y los chicos a la estancia Santa Lucía. El viaje duró casi 2 horas, por caminos de tierra que levantaban polvo colorado y hacían tragar saliva a cada pozo. Cuando llegamos, el sol ya estaba alto, rajando el cielo de tan fuerte. La estancia era grande, más grande de lo que yo imaginaba. Portón de madera pintado de blanco, cerco bueno, pastura verde, cosa rara en ese tiempo de sequía. La casa era de mampostería, con galería al frente, techo de tejas, ventanas grandes. Parecía sólida, parecía segura, parecía todo lo que nosotros habíamos dejado de ser. Sebastián estaba en la galería, alto, hombros anchos, piel quemada por el sol, cabello canoso peinado hacia atrás. Debía tener unos 50 años, quizás más. Vestía camisa a cuadros, con las mangas dobladas y jeans descolorido. No sonrió cuando me vio, solo asintió con la cabeza en un saludo seco, casi formal. «¿Valeria?», preguntó con voz grave, cansada. «Sí, señor, no necesita llamarme señor, Sebastián. Está bien». Bajamos de la camioneta. Mi madre sostenía a Pedrito de la mano y Sofía se quedó cerca de mí, tensa, desconfiada. Sebastián bajó los escalones de la galería despacio, las botas haciendo ruido en la madera, y se detuvo frente a mí. Me miró a los ojos por un instante, una mirada que no era dura, pero tampoco era amable. Era vacía, como si me estuviera viendo, pero sin estar realmente allí. «La casa es grande», dijo. «Hay habitación para su madre y para los chicos. Comida no va a faltar. Yo cumplo lo que prometo». «Yo también», respondí, con la voz saliendo más firme de lo que esperaba. Él asintió. «Entonces, vamos con esto». La ceremonia fue en la capilla de la estancia, una construcción pequeña, encalada de blanco, con una campana de hierro al frente y bancos de madera adentro. El cura era un hombre mayor de sotana raída que vino de Villa Unión solo para eso. No hubo flores, no hubo música, no hubo nada más que las palabras obligatorias dichas rápido, sin emoción. Cuando el cura preguntó si yo aceptaba a Sebastián como esposo, miré a Pedrito, sentado en el banco de adelante, tan pequeño, tan débil, y dije, «Sí, acepto». Sebastián dijo lo mismo sin mirarme. Firmamos el papel, el cura nos bendijo, y listo. Estaba casada de nuevo, pero no era un matrimonio, era un contrato, un acuerdo, un intercambio. Después volvimos a la casa grande. Sebastián mostró las habitaciones rápidamente, como haciendo una inspección y no una presentación. Cocina amplia, sala con sofá de cuero gastado, 3 cuartos, uno para mi familia, otro para mí y un tercero que él ni abrió. «Esa habitación queda cerrada con llave», dijo con voz más baja. «No la toques». No pregunté por qué. Algo en su manera de hablar me lo impidió. Mi madre y los chicos se acomodaron en el cuarto que Sebastián indicó. Había 2 camas, colchón firme, sábanas limpias. Pedrito se acostó y cerró los ojos al instante, agotado. Sofía se quedó parada en la puerta, mirando todo con esa desconfianza que tienen los adolescentes cuando la vida cambia demasiado rápido. Sebastián me llevó a mi cuarto, pequeño pero ordenado. Cama doble, ropero de madera, una ventana que daba al potrero. Olía a naftalina y silencio. «Usted duerme aquí», dijo él. «Yo duermo en el cuarto del fondo. No se preocupe,
No la voy a molestar. No es ese tipo de casamiento. Sentí un alivio extraño y, al mismo tiempo, una tristeza que no sabía de dónde venía. Él salió sin decir nada más. Me quedé parada en el medio del cuarto, escuchando el sonido de mis propios pasos en el piso de madera. Me acosté en la cama, todavía vestida, y miré el techo. Las vigas de madera oscura parecían pesar sobre mí. Todo parecía pesar. Tenía casa, tenía comida, tenía seguridad, pero también tenía un vacío nuevo, un vacío que no era solo mío. Esa noche, después de que todos durmieron, me quedé acostada en la oscuridad, tratando de acostumbrarme al silencio diferente de esa casa. Era un silencio denso, pesado, del tipo que parece estar escondiendo algo. Fue entonces cuando oí pasos lentos, arrastrándose, viniendo del pasillo. Mi corazón se disparó. Pensé que era Sebastián, pero los pasos se detuvieron exactamente frente a mi puerta. Y entonces, bajito, casi imperceptible, oí un susurro, una voz de mujer. Me helé. Me quedé inmóvil, apenas respirando, los ojos bien abiertos, fijos en la puerta. El susurro se repitió. No entendí las palabras, pero la voz estaba ahí, real, cerca. Y después, silencio de nuevo. Esperé hasta que el cuerpo me dolió de tanta tensión, pero no pasó nada más. Cuando salió el sol, me levanté con las piernas flojas y el corazón todavía acelerado. Bajé a la cocina y encontré a Sebastián tomando café solo, mirando por la ventana. Respiré hondo y hablé. Anoche escuché pasos y una voz. Él no se dio vuelta, no se sobresaltó. Solo se quedó ahí, sujetando la taza en silencio. Después de un tiempo que pareció eterno, preguntó con voz ronca, cansada, ¿usted también empezó a oír? Y en ese momento supe, esa casa guardaba un secreto y yo acababa de entrar en él. Los primeros días en la estancia Santa Lucía pasaron despacio, como si el tiempo allí tuviera un peso diferente. Me levantaba temprano, antes de que el sol aclarara el horizonte, y me iba directo a la cocina a preparar el café. Sebastián siempre ya estaba despierto cuando yo bajaba, sentado en la galería, mirando el potrero, fumando un cigarro de hoja. Casi no cruzábamos palabra. Él tomaba el café en silencio, comía el pan con manteca que yo dejaba en la mesa y salía al trabajo del campo sin decir a dónde iba ni cuándo volvía. Mi madre cuidaba a Pedrito, que empezó a recuperar color en las mejillas después de 3 días comiendo bien. Sofía ayudaba con la limpieza, pero yo veía en sus ojos una inquietud que no decía. A veces se paraba en el medio de la sala y se quedaba mirando los rincones de la casa como si estuviera sintiendo algo. Yo también lo sentía. La casa era bonita, limpia, bien cuidada, pero cargaba un silencio que no era natural. No era solo ausencia de ruido, era una presencia. Como si alguien estuviera siempre cerca, observando, esperando. El segundo día encontré el retrato. Estaba en la sala colgado en la pared principal, bien arriba del aparador de madera oscura. Un marco dorado, grande, imponente. La foto era de una mujer joven, unos 30 años quizás, de cabello negro liso hasta los hombros, ojos claros, sonrisa discreta. Vestía un vestido blanco de encaje y sostenía un ramo de flores del campo. Parecía foto de casamiento. Era hermosa, muy hermosa, del tipo de belleza que asusta un poco, porque parece que la persona no pertenece al mismo mundo que uno. Me quedé parada frente a ese retrato por un rato, sintiendo un aprieto raro en el pecho. No era celos. ¿Cómo iba a tener celos de alguien que ni conocía? Era otra cosa, era la sensación de que esa mujer seguía siendo la dueña de esa casa y que yo era apenas una intrusa. Se llamaba Elena. La voz de Sebastián me sobresaltó. Me di vuelta rápido y él estaba parado en la puerta de la sala, los brazos cruzados, la mirada fija en el retrato. Era mi primera esposa, continuó, con voz monótona, como quien recita una información que ya repitió 1000 veces en la cabeza. Murió hace 5 años, dejó al niño chico, me dejó a mí. No supe qué decir,
Me quedé ahí parada, las manos entrelazadas adelante del cuerpo, esperando que continuara, pero él no continuó. Solo siguió mirando la foto con esa expresión vacía que yo ya estaba empezando a reconocer. «Lo siento», murmuré, porque es lo que uno dice en esos casos, aunque sabe que no cambia nada. Él asintió despacio, todavía sin mirarme. El cuarto que está con llave era de ella. Dejé todo como ella lo dejó. La ropa, los zapatos, los perfumes, todo. «No lo toques, Valeria, por favor». La manera en que dijo «por favor» dolió. No era un pedido, era una súplica. «No lo voy a tocar, lo prometo». Él salió sin decir más. Me quedé sola en la sala, mirando de nuevo a Elena, su sonrisa, sus ojos claros que parecían seguirme, y por primera vez sentí miedo de verdad, porque esa mujer no parecía muerta, parecía viva, presente, dueña de todo. Esa noche volví a mi cuarto temprano. Mi madre y los chicos ya dormían, y Sebastián había ido a su cuarto en el fondo de la casa. Cerré la puerta con llave, me puse el camisón y me acosté, tratando de calmar el corazón que insistía en latir descompasado. El silencio de la casa de noche era aún más pesado. Oía el viento golpeando las ventanas, el crujir de la madera vieja acomodándose, el canto distante de algún animal afuera. Pero había otro sonido. Un sonido que no debería estar ahí. De nuevo, esta vez más claro, más cerca, me senté en la cama, el cuerpo entero tenso, los ojos fijos en la puerta. Los pasos venían despacio por el pasillo, arrastrándose como si la persona estuviera cansada o lastimada. Se detuvieron frente a mi puerta. Mi corazón se disparó. Esperé, respiré hondo, traté de convencerme de que era Sebastián, o mi madre o Sofía, pero sabía que no era. Entonces volví a oír el susurro, bajito, casi inaudible, pero real. «Valeria», mi nombre, alguien, había susurrado mi nombre. Salté de la cama con las piernas flojas y me quedé pegada a la pared, lejos de la puerta, el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Quería gritar, quería salir corriendo, pero mi cuerpo no obedecía. El susurro vino de nuevo. «Valeria». «¡Ayuda!». La voz era femenina, débil, desesperada. Cerré los ojos con fuerza, las manos temblando, y empecé a rezar bajito. «Padre nuestro, Ave María», cualquier oración que me viniera a la cabeza. Me quedé ahí rezando, temblando, sudando frío, hasta que el silencio volvió. Cuando abrí los ojos, la puerta seguía cerrada con llave. El pasillo estaba quieto, pero yo sabía lo que había oído. No dormí el resto de la noche. Cuando salió el sol, bajé a la cocina con ojeras profundas y manos todavía temblando. Sebastián ya estaba ahí, como siempre, tomando café, pero esta vez, cuando me vio, frunció el ceño. «Durmió mal», dijo. No era pregunta. Me senté en la silla frente a él, las piernas débiles, y hablé directo porque ya no tenía fuerzas para fingir que todo estaba bien. Escuché de nuevo los pasos, la voz. Me llamó por mi nombre, Sebastián. Me pidió ayuda. Esperaba que lo negara, que dijera que estaba cansada, que imaginaba cosas, que era solo el viento, la casa vieja, cualquier cosa. Pero no dijo nada de eso. Solo bajó la cabeza, las manos sujetando la taza con fuerza, los hombros pesados. «Yo también oigo», confesó con voz ronca, quebrada. «Desde que ella murió, todos los días, todas las noches, pasos, susurros. A veces siento el perfume de ella. A veces veo su sombra pasando por el pasillo». La miré con la boca abierta, el miedo dando paso a una confusión inmensa. «¿Entonces es real? ¿Ella está aquí?». Sebastián levantó los ojos hacia mí, y por primera vez vi algo en ellos además de vacío. Vi dolor, culpa, miedo. «No sé, Valeria. No sé si es ella o si soy yo que enloquecí, pero sea lo que sea, no se va». Me quedé en silencio, procesando aquello. El estómago se me revolvió. La cabeza me daba vueltas. ¿Por qué no me contó antes? ¿Por qué me trajo aquí sin avisarme? «Porque pensé que con usted aquí quizás parara», dijo con voz débil, casi avergonzada. «Pensé que si la casa volvía a tener vida, si había alguien cuidando, limpiando, viviendo,
Tal vez Elena finalmente descansara. Me levanté de la silla, las piernas temblando de rabia y miedo mezclados. Me usó, acusé. Me trajo como carnada, como experimento. No fue así, intentó, pero su voz falló. Sí fue, grité. Y por primera vez, desde que llegué, sentí ganas de salir corriendo de esa casa y no volver jamás. Pero entonces me acordé de Pedrito, de Sofía, de mi madre. Me acordé del hambre, de la sequía, de la desesperación, y entendí con un aprieto horrible en el pecho que estaba atrapada, atrapada en un matrimonio sin amor, atrapada en una casa embrujada, atrapada entre la supervivencia y la locura. Sebastián se levantó también, se pasó la mano por el rostro cansado y dijo casi en un susurro: si quiere irse, entiendo. No la voy a retener, pero su familia puede quedarse. Prometí que iba a ayudar y lo voy a cumplir. Lo miré, a ese hombre roto frente a mí, al viudo que nunca superó la pérdida, al padre que apenas podía mirar a su propio hijo sin ver a la mujer que murió. Y tomé una decisión. No me voy, dije con voz firme, aunque el miedo seguía palpitando. Pero usted me va a contar todo. Todo lo que pasó con Elena, cómo murió, por qué cree que todavía está aquí. Sebastián me miró por un largo momento y entonces, lentamente, asintió. Está bien, dijo con voz pesada como plomo. Le cuento. Y fue así, en esa mañana de sol fuerte y corazón apretado, que empecé a descubrir el secreto que guardaba la estancia Santa Lucía. Un secreto que no era solo sobre una mujer muerta, sino sobre una promesa rota y una culpa que no dejaba a nadie en paz. Sebastián me pidió que me sentara. Jaló la silla de la mesa de la cocina despacio, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme, y se sentó frente a mí. Guardó silencio por un momento, mirando sus propias manos, manos grandes, callosas, llenas de cicatrices de trabajo, manos que temblaban levemente. Yo esperé. No tenía prisa. Tenía miedo, sí, pero también curiosidad. Y algo adentro de mí decía que si quería sobrevivir en esa casa, necesitaba entender lo que había pasado ahí. Elena era de la ciudad, empezó él con voz baja, controlada, de Salta capital, hija de comerciante, muchacha hermosa, educada, llena de sueños. La conocí en una fiesta de primavera, hace unos 12 años. Yo era más joven, más fuerte, todavía tenía esperanza en las cosas. Nos enamoramos rápido. Demasiado rápido, quizás. Hizo una pausa, los ojos perdidos en algún lugar distante. Los padres de ella no querían que se casara conmigo. Pensaban que la vida de hacendado era demasiado dura para una chica de familia, pero Elena era terca, dijo que se venía conmigo de todas formas y se vino. Dejó la ciudad, la buena casa, la comodidad, todo. Vino a vivir aquí en el medio del campo conmigo. Sentí un aprieto en el pecho. Yo conocía ese tipo de historia. Al principio fue bien, continuó Sebastián, con un fantasma de sonrisa en la comisura de la boca. Ella decoró la casa entera, plantó flores al frente, pintó las paredes. Decía que iba a transformar este lugar en un hogar de verdad, y lo transformó. Cuando nació el niño, se puso aún más feliz. Decía que ahora éramos una familia completa. ¿Y qué pasó?, pregunté bajito. Sebastián respiró hondo, y cuando volvió a hablar, la voz era más pesada. Empezó a enfermarse. Al principio era cosa chica, cansancio, mareos. Yo creía que era el peso de cuidar la casa, al niño chico, el campo, pero fue empeorando. Adelgazaba, se ponía pálida, ya no podía hacer las cosas que hacía antes. La llevé al médico en Villa Unión. Él pidió unos análisis. Dijo que la llevara a Salta capital, que allá había mejor hospital. Se detuvo. Las manos se apretaron una contra la otra, los nudillos poniéndose blancos. Pero no la llevé enseguida, confesó, y la culpa en su voz era tan densa que casi se podía tocar. Era época de cosecha. Había plantado soja ese año, invertido todo lo que tenía, y si no cosechaba en el tiempo justo iba a perder todo. Le dije que esperara, solo unas semanas más,
solo hasta que terminara la zafra. Después la llevaba, pagaba el mejor tratamiento, lo que fuera necesario. El estómago se me revolvió. Ya sabía a dónde iba aquello. Ella esperó, dijo Sebastián con voz quebrada. Esperó porque confiaba en mí, porque creía que yo iba a cuidarla. Pero en las últimas semanas empeoró mucho. Tenía fiebre alta, tosía sangre, no podía levantarse de la cama, y yo seguía allá en el campo cosechando soja mientras ella se consumía. Una lágrima resbaló por su mejilla, solo una, pero cargaba 5 años de peso. Cuando por fin terminé la cosecha y fui a llevarla al hospital, ya era demasiado tarde. Murió en el camino, en mis brazos, en el asiento trasero de la camioneta, en un camino de tierra a 20 kilómetros de Salta. Sus últimas palabras fueron: «¿Lo prometiste, Sebastián? ¿Prometiste que ibas a cuidarme?». El silencio que cayó en la cocina fue ensordecedor. Lo miré, al hombre destruido frente a mí, y entendí todo. La casa que mantenía intacta, el cuarto con llave, el retrato en la sala, el dolor que no pasaba. No era solo duelo, era culpa. Culpa que se comía por dentro, que no dejaba dormir, que no dejaba vivir. Después de que ella murió, continuó Sebastián, limpiándose el rostro con el dorso de la mano, empecé a oír. Al principio pensé que era cosa de mi cabeza, el duelo, la locura, quién sabe. Pero los pasos eran reales. Su voz llamándome era real y siempre decía lo mismo: «Lo prometiste». Me miró, los ojos rojos, desesperados. Lo intenté todo, Valeria. Llamé al cura, a una curandera, hasta a un sanador de Rosario de la Frontera. Nadie pudo hacer que se fuera. ¿Y sabe por qué? Porque ella no quiere irse. Quiere que yo pague. Quiere recordarme todos los días la promesa que rompí. Me levanté de la silla, las piernas flojas, y fui hasta la ventana. Miré el potrero verde, el cielo azul sin nubes, el mundo afuera que parecía tan normal, tan común, y adentro todo era dolor, culpa y fantasmas. «¿Por qué no me contó esto antes de traerme aquí?», pregunté sin darme vuelta. «Porque soy un cobarde», dijo él, simple, directo. «Porque pensé que si llenaba esta casa de vida de nuevo, si había otra mujer cuidando, limpiando, existiendo, tal vez Elena por fin me perdonara, tal vez descansara, o tal vez se pusiera aún más furiosa», repliqué, dándome vuelta hacia él. «¿Ya pensó en eso? ¿Que traer a otra mujer a su casa puede haber empeorado todo?». Sebastián bajó la cabeza sin respuesta. Fue entonces cuando oímos un grito agudo, desesperado, viniendo de adentro de la casa. «Sofía». Corrí al pasillo, el corazón a los saltos, y encontré a mi hermana parada frente al cuarto con llave, el cuarto de Elena. Estaba pálida, temblando, apuntando la puerta con el dedo. «Hay alguien adentro», dijo con voz quebrada. Oí a alguien llorando y arañando la puerta desde adentro. Sebastián llegó detrás de mí, jadeando. Miró la puerta, me miró a mí, miró a Sofía. «Es imposible», murmuró. «Ese cuarto está cerrado con llave hace 5 años. Nadie entró, pero yo también oí». Ahora que estábamos en silencio, se podía escuchar claramente un llanto bajo, ahogado, femenino, y el sonido de uñas arañando la madera. Sofía se aferró a mí temblando. Sebastián quedó paralizado, el rostro blanco como papel. «Ábrelo», dije con voz que salió más firme de lo que sentía. «Abre esa puerta ahora». «Valeria, no abras», gritó él. Dudó. Pero entonces sacó la llave del bolsillo, una llave vieja, oxidada, y fue hasta la puerta con pasos lentos, pesados. Puso la llave en la cerradura, giró. El pestillo cedió con un clic seco. Sebastián empujó la puerta despacio y se abrió chirriando, revelando el cuarto que había estado cerrado 5 años. Y lo que vi adentro me hizo entender que ese misterio era mucho más grande y mucho más peligroso de lo que imaginaba.
porque dentro del cuarto con llave, preservado como un santuario, había huellas, huellas de pies descalzos, frescas, todavía húmedas en el piso de madera, como si alguien acabara de salir de ahí. Lo primero que me golpeó fue el olor. No era el olor a humedad o polvo que uno espera de un cuarto cerrado durante 5 años. Era perfume, un perfume dulce, floral, demasiado fuerte para ser solo recuerdo. Llenaba el aire, se pegaba a la garganta, hacía arder los ojos. Sebastián quedó paralizado en la puerta, la mano todavía en el picaporte, el cuerpo entero tenso como cuerda de guitarra. Sofía se encogió detrás de mí, los dedos clavados en mi brazo. Yo miré el cuarto, ese espacio que había estado prohibido, preservado como si Elena todavía fuera a volver en cualquier momento. Y eso era exactamente lo que parecía. La cama estaba hecha. Sábana blanca estirada, almohadas esponjosas, una colcha de ganchillo doblada al pie. En el tocador, frascos de crema ordenados, un cepillo de cabello con hilos negros todavía prendidos en las cerdas, labial rojo abierto como si alguien lo hubiera usado hace poco. Ropa colgada en el ropero entreabierto, vestidos, polleras, blusas de colores, zapatos en fila en el piso, todo organizado, todo limpio. Pero las huellas húmedas, estaban ahí claras e innegables. Empezaban cerca de la cama, seguían hasta la puerta y desaparecían en el pasillo, como si alguien hubiera caminado desde ahí hacia afuera. Ahora mismo. «¡Sebastián!», llamé con voz que salió en hilo. «¿Usted limpió este cuarto?». Él sacudió la cabeza, mudo, los ojos fijos en las huellas. «Entonces, ¿cómo está todo ordenado?». 5 años, Sebastián. 5 años sin que nadie entrara aquí. Tendría que haber polvo, telarañas, suciedad, pero todo está limpio. «No sé», murmuró con voz ronca. «Te juro que no sé». Sofía me jaló la blusa con fuerza. «Valeria, vámonos de aquí», rogó temblando. «Por favor, este lugar no está bien». Pero yo no podía irme. Algo me jalaba hacia adentro. Curiosidad, miedo, rabia quizás. Di un paso adelante, pisando el cuarto por primera vez, y Sebastián extendió la mano como si quisiera sujetarme. «No entres ahí, Valeria». Lo ignoré. Entré. El cuarto era pequeño, apretado, pero organizado con esmero, del tipo que muestra que quien vivía ahí se preocupaba por los detalles. Había un crucifijo en la pared sobre la cabecera, una foto enmarcada en la mesita de luz. Sebastián y Elena, más jóvenes, abrazados, sonriendo, felices. Fui hasta el tocador. Los frascos de crema tenían tapa. Abrí uno. Todavía había producto adentro. Lo olí, el mismo perfume que impregnaba el aire. Agarré el labial, giré la base. La punta roja estaba gastada, marcada de uso. «Ella usaba eso», dijo Sebastián detrás de mí con voz baja, distante. «Todos los días decía que el labial rojo daba coraje». Puse el labial de vuelta. Miré el espejo del tocador, un espejo redondo con marco de madera tallada. Mi reflejo estaba ahí, pálido, asustado, pero por un segundo, solo un segundo, creí ver otra cosa, otra persona detrás de mí. Una mujer de cabello negro. Me di vuelta rápido, el corazón disparado. No había nada. Solo Sebastián en la puerta, solo Sofía aferrada a él. Respiré hondo, tratando de calmarme. «Es el miedo», pensé. «Es solo el miedo jugando con la cabeza». Fue entonces cuando oí el crujido que vino de adentro del ropero. Un crujido lento, prolongado, como si alguien empujara la puerta desde adentro hacia afuera. Me congelé. «Salí de ahí, Valeria», dijo Sebastián con voz más firme. «Salí ahora». Pero yo no podía moverme. Mis ojos estaban fijos en el ropero. La puerta entreabierta, la oscuridad adentro. El crujido vino de nuevo, y entonces la puerta se abrió más sola, despacio, revelando la ropa colgada en las perchas, los vestidos balanceándose levemente, como si alguien les acabara de pasar la mano. Y en el fondo, bien en el fondo del ropero, una sombra, una forma, algo, alguien. Agachado, mi cuerpo finalmente reaccionó.
Di un paso atrás, tropezando, casi cayendo. Sebastián me agarró del brazo y me jaló hacia afuera del cuarto con fuerza. Golpeó la puerta, la cerró de nuevo con llave, se apoyó en ella jadeando, sudando frío. Sofía estaba llorando. Yo también quería llorar, pero el shock era demasiado grande. ¿Qué era eso?, pregunté con voz que fallaba. Había alguien adentro, Sebastián. En el ropero, lo vi. No había nadie, dijo, pero su voz también temblaba. No puede haber. Lo vi. Mi madre apareció en el pasillo, asustada, trayendo a Pedrito de la mano. ¿Qué griterío es este? ¿Qué está pasando? Los miré a todos, a ella, a Pedrito con los ojos bien abiertos de miedo, a Sofía todavía sollozando. No pude responder. Sebastián se pasó la mano por el rostro, respiró hondo y dijo tratando de sonar tranquilo. Nada, doña Carmen, fue solo un susto, una rata que entró al cuarto. Mi madre frunció el ceño desconfiada, pero no insistió. Se llevó a Pedrito de vuelta a su cuarto, murmurando algo sobre rezar antes de dormir. Me quedé parada en el pasillo mirando la puerta con llave. Las huellas todavía estaban en el piso de madera, húmedas, reales. Sebastián, dije bajito sin quitar los ojos de la puerta. Ella no quiere perdón. Él me miró confundido. Elena, repetí, dándome vuelta hacia él, no quiere que le pida disculpas. No quiere que usted sufra. Quiere otra cosa. ¿Qué está diciendo? No sé de dónde vino la certeza, pero estaba ahí, clara como el agua. Ella quiere que cumpla la promesa. Quiere que haga lo que juró y no hizo. Sebastián se puso pálido. Pero ella murió, Valeria. Ya no puedo cuidarla. No es eso, interrumpí. No es sobre cuidarla a ella. Es sobre otra cosa. Alguna promesa que hizo y no cumplió. Algo que ella todavía está esperando. Él abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Fue entonces cuando oímos, desde adentro del cuarto cerrado, una voz clara, firme, femenina. «¿El niño?» Sebastián se tambaleó, aferrándose a la pared para no caer. «El niño», repitió la voz, viniendo de adentro, resonando en el pasillo. «Prometiste cuidar al niño». Y después, silencio. Miré a Sebastián. Estaba blanco, temblando, los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué niño?», pregunté con el corazón apretado. «Sebastián, ¿qué niño?». No respondió. Solo se desplomó en el suelo, de rodillas, las manos cubriendo el rostro, y empezó a llorar. Un llanto bajo, sofocado, lleno de dolor. Y supe en ese momento que el secreto de esa casa era aún más grande de lo que imaginaba. Porque no era solo sobre una mujer que murió, era sobre un niño, una promesa rota y una verdad que estaba a punto de salir a la luz. Sebastián estuvo de rodillas en el pasillo por un tiempo que pareció no tener fin. Yo y Sofía nos quedamos paradas, sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Su llanto era bajo, pero tan cargado de dolor que dolía solo oírlo. Era el tipo de llanto de quien guardó todo adentro por demasiado tiempo, de quien ya no aguantaba seguir cargando solo. Cuando por fin consiguió levantarse, se limpió el rostro mojado con el dorso de la mano, respiró hondo y me miró con ojos rojos y quebrados. «Venga conmigo», dijo con voz ronca, «necesito mostrarle algo». Miré a Sofía. Ella todavía estaba asustada, pero asintió, liberándome. Seguí a Sebastián hasta el fondo de la casa, pasando por la cocina, por la despensa, hasta una puerta pequeña que daba al patio trasero. Afuera, el sol ya estaba más bajo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. El aire estaba caliente, quieto, sin viento. Sebastián caminó por el patio hasta un área más alejada, cerca de un mango viejo y retorcido. Y fue ahí que vi una cruz de madera, pequeña, simple, hincada en la tierra, sin nombre, sin fecha, solo una cruz. El corazón se me apretó. «Sebastián», empecé, pero la voz me falló. Él se detuvo frente a la cruz, las manos en los bolsillos, los hombros caídos. «Elena no perdió solo la vida ese día», dijo con voz baja, pesada. «Estaba embarazada». Sentí que las piernas me flaqueaban. Tuve que aferrarme al tronco del mango para no caer. «¿Embarazada?», repetí en un susurro.
De 4 meses, continuó Sebastián sin mirarme. Íbamos a tener otro hijo. Ella estaba tan feliz. Decía que iba a ser nena, que la iba a llamar Clara. Ya había empezado a tejer ropita de ganchillo, a preparar el cuartito. Respiró hondo, la voz fallándole. Pero cuando ella empezó a ponerse mal, el médico dijo que era peligroso, que necesitaba tratamiento urgente, si no perdía al bebé. Y ella me hizo prometer, Valeria. Me hizo jurar que si algo le pasaba a ella, yo iba a cuidar al bebé, que no iba a dejar que su hija creciera sin amor, sin cuidado. Una lágrima resbaló por mi mejilla, y yo no cumplí, confesó Sebastián con voz quebrada. Esperé demasiado. Puse la cosecha por delante de mi familia, y cuando por fin llevé a Elena al hospital, ella ya estaba agonizando. El bebé murió dentro de ella antes de que ella misma muriera. Señaló la cruz. La enterré aquí en el patio, solo, de madrugada, porque no tuve el coraje de registrarla, de contarle a nadie, de admitir que había matado a las dos, a mi mujer y a mi hija. Me tapé la boca con la mano, tratando de contener el llanto. El dolor que sentía no era solo por Elena, era por esa criatura que nunca nació, que nunca tuvo oportunidad. ¿Y el otro niño? Pregunté con voz embargada. El hijo que ya tenías. Sebastián cerró los ojos y cuando respondió fue casi en un susurro. No es mío. El corazón se me paró. ¿Qué? El niño que vive aquí, explicó él abriendo los ojos lentamente. No es mi hijo de sangre. Es hijo del hermano de Elena. Él murió en un accidente de moto hace 6 años y la madre del niño había abandonado a la criatura cuando era bebé. Elena quiso adoptarlo. Dijo que era nuestro deber cuidar al sobrino de ella. Yo acepté. Criamos al niño como si fuera nuestro. Me miró, y en sus ojos había una culpa tan profunda que era casi insoportable. Pero después de que Elena murió, ya no pude mirarlo. No pude, porque cada vez que veía al niño, me acordaba de ella. Me acordaba de la promesa que rompí. Me acordaba de la hija que perdí. ¿Dónde está?, pregunté con el corazón disparado. ¿Dónde está el niño, Sebastián? Él señaló una casita pequeña al fondo del patio, casi escondida detrás de un cañaveral. Vive ahí con la señora Lupe, una mujer que lo cuida. Le pago para que lo cuide, para darle comida, ropa, que lo mande a la escuela. Pero yo no puedo estar cerca. Sentí rabia subiendo en mí, una rabia caliente que quemaba. ¿Abandonaste al niño? ¿Abandonaste a una criatura que perdió a sus padres, que solo te tenía a vos, y lo mandaste al fondo de la propiedad como si fuera un perro? Lo sé, dijo con voz quebrada. Sé que soy un cobarde. Sé que fallé con él también. Pero no puedo, Valeria. No puedo mirar a esa criatura sin ver todo lo que destruí. Di un paso atrás, temblando de rabia y tristeza. Por eso Elena no se va, dije con voz firme. No es porque la dejaste morir, es porque abandonaste al hijo que ella amaba. La promesa no era solo cuidar al bebé que llevaba adentro, era cuidar al niño que ya estaba aquí, y vos no lo cumpliste. Sebastián se desplomó de nuevo, esta vez apoyado en el mango, el cuerpo entero temblando. No sé cómo arreglarlo, confesó llorando. No sé. Miré la cruz, miré la casita al fondo, miré la casa grande que guardaba tantos secretos, y tomé una decisión. Voy a ver al niño. Sebastián levantó la cabeza asustado. Valeria, no. Voy, repetí con firmeza, porque si nadie hace algo, esta casa va a seguir embrujada. Elena va a seguir atrapada aquí, y vos vas a seguir muriéndote de a poco hasta que no quede nada. Caminé por el patio, pasando junto al mango, junto al cañaveral, hasta llegar a la casita pequeña. Era simple, de madera, pintada de blanco, con un tendedero al frente donde algunas ropitas infantiles se secaban al viento. Toqué la puerta. Una mujer abrió. Tendría unos 60 años, cabello canoso recogido en un rodete, delantal manchado de harina. Me miró con desconfianza. ¿Quién es usted? Soy Valeria, la nueva esposa de Sebastián. Frunció el ceño sorprendida, pero no dijo nada. Solo abrió más la puerta, revelando el interior de la casita. Pequeño, limpio,
con pocos muebles, y sentado en el piso, jugando con unos autitos de madera, estaba él, un niño. Tendría unos 6 años, cabello negro, liso, ojos grandes y oscuros, flaco pero sano. Vestía una camiseta descolorida y short remendado. Cuando me vio, dejó de jugar y se quedó mirándome, quieto, serio. «Hola», dije, tratando de sonreír, pero la voz me salió embargada. «¿Cómo te llamas?». Dudó, miró a la señora Lupe, que asintió con la cabeza. «Miguel», respondió bajito. Me arrodillé frente a él con el corazón apretado. «Mucho gusto, Miguel. Vine a vivir aquí también». Él siguió mirándome con esos ojos grandes y tristes, demasiado tristes para un niño. «¿Usted conoció a mi tía Elena?», preguntó de repente. Sentí un nudo en la garganta. «No la conocí personalmente», respondí, «pero escuché mucho de ella». «Era hermosa», dijo Miguel, volviendo a tocar el autito. «Y olía rico. Me daba un abrazo todas las noches antes de dormir». «¿Y ahora?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «¿Quién te da el abrazo?». Él se encogió de hombros. «Nadie». Fue como una puñalada. Miré a la señora Lupe, que desvió la mirada avergonzada. «El señor Sebastián paga bien», dijo en un intento de explicación. «Pero él no viene nunca, desde que murió la señora Elena». Volví a mirar a Miguel, a ese niño que lo había perdido todo, que vivía a 50 metros del tío que debía cuidarlo, pero que vivía invisible, olvidado, solo. «Miguel», llamé, y él levantó los ojitos hacia mí. «¿Querés venir a tomar un jugo a la casa grande?». Se le abrieron los ojos, sorprendido. «¿Puedo?». «Claro que podés», respondí, extendiéndole la mano. «¿Vos también vivís aquí?». Él tomó mi mano. Su manita era pequeña, cálida, confiada. Y en ese momento, cuando ese niño me tomó la mano, sentí una presencia leve, suave, como un suspiro, y un olor a perfume floral, dulce, que apareció de la nada y se fue enseguida, como si alguien hubiera pasado cerca, como si alguien hubiera visto y aprobado. Llevé a Miguel de la mano de vuelta a la casa grande. Él venía despacio, pisando con cuidado, como si tuviera miedo de hacer ruido. Miraba todo con esos ojos enormes, llenos de una mezcla de curiosidad y tristeza. Cuando pasamos junto al mango, donde Sebastián seguía parado cerca de la pequeña cruz, el niño se detuvo. «Tío Sebastián», llamó bajito. Sebastián giró la cabeza, y cuando vio al niño, el rostro se le contrajo en una expresión de dolor que no voy a olvidar nunca. No era rabia, no era rechazo, era culpa, vergüenza, miedo. Miguel dio un paso hacia él, vacilante. «¿Yo puedo entrar a la casa grande?». La señora dijo que sí. Sebastián me miró. Yo sostuve firme la mano del niño y le devolví la mirada sin desviarla. Era ahora. O él lo enfrentaba, o esa casa iba a seguir presa en el pasado para siempre. «Podés», dijo Sebastián por fin con voz ronca. «Podés, sí, Miguel». El niño sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero verdadera. Entramos a la casa. Sofía estaba en la sala, todavía nerviosa, pero cuando vio a Miguel, la expresión se le suavizó. Mi madre salió de la cocina secándose las manos en el delantal y se paró al ver al niño. «¿Quién es este chico?», preguntó. «Es Miguel», respondí, «sobrino de Sebastián. Vive aquí en la estancia. Vino a tomar un jugo con nosotros». Mi madre frunció el ceño, confundida, pero no preguntó más. Solo abrió una sonrisa y dijo: «Vení, hijo, debes tener hambre. Voy a hacerte pan con manteca». Miguel me miró pidiendo permiso con los ojos. Asentí con la cabeza y él fue con mi madre a la cocina, todavía tímido, pero menos tenso. Sebastián entró poco después, cerró la puerta despacio y se quedó parado ahí, mirando hacia la cocina donde estaba el niño. Parecía un hombre perdido, un hombre que ya no sabía cómo vivir. Me acerqué a él. «Tenés que hablar con él», dije bajito pero firme. «Tenés que pedirle perdón, decirle que te equivocaste». «Es solo un niño», murmuró Sebastián. «No va a entender». «Los niños entienden más de lo que uno cree», respondí. «Él sabe que lo evitas. Sabe que vive al fondo porque no lo querés cerca».
Eso duele, Sebastián. Duele de un modo que no sana fácil. Él cerró los ojos, respiró hondo y asintió. Esa noche, después de cenar, cuando mi madre y los chicos ya habían ido a dormir, llamé a Sebastián y a Miguel a la sala. Los dos se sentaron en el sofá, Sebastián en una punta, Miguel en la otra, con un espacio enorme entre ellos. Me senté en la silla de enfrente, mirándolos. Miguel, empecé con calma, Sebastián quiere hablar con vos, quiere contarte algunas cosas. ¿Podés escuchar? El niño miró al tío, serio, y asintió. Sebastián se aclaró la garganta, las manos temblando, y empezó. La voz le salía baja, pero cada palabra estaba cargada de peso. Miguel, yo quería pedirte perdón de verdad, por todo. El niño se quedó quieto, esperando. Cuando tu tía Elena murió, me perdí. Me llené de rabia, de miedo, y cometí un error terrible. Te alejé, te puse lejos, porque no podía mirarte sin sentir dolor. Pero no era tu culpa. Nada de esto fue tu culpa. Miguel bajó la cabeza. Sus manitas apretaban el borde de la camiseta. Tu tía te quería mucho, continuó Sebastián con la voz quebrándose. Te quería como si fueras su hijo, y me hizo prometer que iba a cuidarte, que no te iba a dejar solo. Pero rompí esa promesa. Te fallé a ella y te fallé a vos. El niño se quedó en silencio por un largo momento, y entonces, con su vocecita, preguntó, ¿Vos no me querés, tío? Sebastián soltó un sonido que era mitad llanto, mitad suspiro, y resbaló del sofá, quedando de rodillas frente al niño. Tomó sus manitas pequeñas entre las suyas y le dijo, mirándolo directo a los ojos, «Te quiero, Miguel, te quiero». Pero estaba con tanto miedo, tanta culpa, que no supe cómo mostrártelo. Perdóname, pibe, perdóname por haber sido tan cobarde. Miguel lo miró. Despacio se lanzó a los brazos del tío. Sebastián lo apretó con fuerza, el cuerpo entero temblando, y empezó a llorar. Un llanto alto, doloroso, de quien suelta años de dolor. Miguel también lloraba, aferrado al cuello del tío, pequeñito, frágil, pero seguro ahí. Yo también lloré. No pude aguantar porque eso no era solo un abrazo, era una cura, un perdón, un nuevo comienzo. Y fue en ese momento cuando sentí de nuevo el perfume floral, dulce, fuerte, viniendo del pasillo. Miré hacia allá y la vi. Elena. No era una sombra, no era imaginación. Era ella, de pie en el pasillo, cerca de la puerta del cuarto con llave, mirándome. Vestía el vestido blanco de la foto, el cabello negro suelto sobre los hombros, el rostro sereno, calmo, y por primera vez desde que llegué a esa casa no parecía aterradora, parecía en paz. Ella miró a Sebastián y Miguel, todavía abrazados en el piso, y sonrió. Una sonrisa pequeña, liviana, llena de alivio. Entonces me miró a mí, y sin hablar, sin hacer ruido, apenas movió los labios. Gracias. Parpadeé, y ella desapareció. El perfume también. El pasillo quedó vacío, silencioso, pero diferente, más liviano, como si un peso enorme hubiera sido quitado. Sebastián y Miguel por fin se soltaron. El niño se limpió el rostro con el dorso de la mano y preguntó, ¿puedo dormir en mi cuarto de la casa grande, en el que era mío antes? Sebastián lo miró sorprendido y entonces sonrió. Una sonrisa cansada, pero verdadera. «Claro que podés, hijo. Tu cuarto te está esperando». Esa noche arreglamos el cuarto que había sido de Miguel antes de la muerte de Elena. Cambiamos las sábanas, abrimos la ventana para ventilar, pusimos sus juguetes de vuelta. Cuando el niño se acostó, Sebastián se sentó en el borde de la cama, un poco torpe, pero ahí. «Buenas noches, Miguel», dijo bajito. «Buenas noches, tío». Sebastián dudó, y entonces, despacio, se inclinó y le besó la frente al niño. Miguel cerró los ojos, sonriendo. Salí del cuarto junto a Sebastián. En el pasillo, él se detuvo frente a la puerta con llave, la miró por un largo momento, luego sacó la llave del bolsillo y me la extendió. «Mañana la abrimos de nuevo», dijo. «La arreglamos, la transformamos en un cuarto de verdad, no en un santuario. Ella ya no necesita eso». Tomé la llave, el corazón apretado,
pero aliviado. Creo que tenés razón. Él asintió y fue a su cuarto. Me quedé sola en el pasillo. Miré la puerta con llave y esta vez no sentí miedo, no sentí peso, solo paz. Volví a mi cuarto, me acosté y por primera vez desde que llegué a la estancia Santa Lucía, dormí toda la noche, sin pasos, sin susurros, sin miedo. 3 meses después, la vida en la estancia cambió. Miguel ahora vivía en la casa grande, en su cuarto, que pintamos de azul y llenamos de dibujos que él mismo hizo. Sebastián empezó a cenar con nosotros, a conversar, a reírse de vez en cuando. Todavía había días difíciles. La culpa no desaparece de un día para el otro, pero él estaba intentando y eso ya era mucho. El cuarto de Elena fue transformado en un taller de costura. Mi madre pasaba las tardes ahí haciendo bordados, arreglando ropa, tarareando bajito. Sofía volvió a estudiar, inscripta en la escuela del pueblo. Pedrito engordó, recuperó color, volvió a ser niño. Y yo encontré un lugar. No era el matrimonio que soñé cuando era joven. No era amor de película, de canción, de poesía. Pero era real. Era construido de a poco, con paciencia, con perdón, con elecciones diarias de quedarse, de intentar, de cuidar. Sebastián y yo nunca nos enamoramos, pero aprendimos a respetarnos, a confiar, a dividir el peso de la vida. Y tal vez eso, al final, también sea una forma de amor. Una noche, sentada en la galería mirando las estrellas, sentí el olor de nuevo. El perfume de Elena, leve, suave, casi imperceptible. Miré a los lados. No había nadie. Pero sentí en el fondo del pecho que ella seguía cerca. No atrapada ya, no sufriendo, solo cuidando, protegiendo, bendiciendo. Y en el viento que me movió el cabello, oí, o creí oír, un susurro. Gracias por cuidarlos. Sonreí y susurré de vuelta, siempre. Porque algunas promesas uno no las hace solo con palabras, las hace quedándose, cuidando, amando del modo que puede. Y fue así que yo, Valeria, una viuda que aceptó casarse para no pasar hambre, descubrí que a veces la vida nos lleva a los lugares más oscuros justamente para que aprendamos a traer luz. Fin.